Hola, Uriel. Me gustaría relatarte esta historia que nos ocurrió el año pasado a mí y a otros 3 de mis amigos, Fernando, José y Pablo. Yo soy de Zamora, Michoacán, y aquí se encuentra un lugar llamado La Beata, un sitio con bastantes leyendas, aunque nunca había oído de algo parecido a lo que nos ocurrió a nosotros. Es un cerro bastante grande, donde hasta arriba hay una cruz enorme que se puede ver desde algunas partes de la ciudad. Aquí se acostumbra a subir en cierta época del año. Se junta mucha gente y todos hacen el camino, que es un poco largo, aproximadamente 6 horas caminando hasta llegar al final. Cuando llegan hasta arriba, acampan toda la noche y vuelven al día siguiente. Toda esta historia comienza una noche en una reunión con amigos, donde ya con unas cervezas encima empezamos a hablar sobre viajes que deberíamos hacer todos juntos, de esos que solo quedan en palabras y nunca se hacen, hasta que Fernando dijo: «Ya sé, ¿y si subimos a La Beata? Yo conozco una ruta alternativa donde podemos hacer menos tiempo, y ya me sé el camino. He subido varias veces con mi papá. Además, aún no es tiempo de que la gente suba, y a lo mejor vamos a estar solo nosotros». Todos dijimos que sí, pensando en que solo quedaría en palabras, y en eso quedó por una semana, hasta que Fernando, por el grupo de WhatsApp que tenemos, preguntó cuándo íbamos a ir. En realidad, creo que nadie quería hacerlo, pero todos dijimos que sí para no hacerlo sentir mal. Acordamos ir un fin de semana hasta que se llegó el día. Habíamos acordado vernos en la casa de Fernando el sábado a las 5 de la mañana, para subir temprano y que no nos diera tanto el sol. Como se acordó, el sábado todos estábamos en su casa, con nuestras mochilas llenas de comida y agua, porque no bajaríamos hasta el día siguiente. Y así empezamos a subir. Cuando ya teníamos aproximadamente 3 horas de camino, José nos dijo algo de pronto. A ver, apáguenle la música porque se escucha algo». Rápido apagué la bocina que llevábamos con nosotros, y a lo lejos, poniendo mucha atención, se lograba escuchar el balido de una cabra. Yo no sé mucho del tema, pero sé que ahí no puede haber chivas, como les decimos aquí. Ignoramos el sonido después de unos segundos y seguimos el camino cuesta arriba. Unos 15 minutos después, José volvió a decir: «Mírala, ahí está la que estaba haciendo los sonidos». Y a unos metros de nosotros logramos ver un macho cabrío bastante grande y con unos cuernos imponentes. Pablo dijo: «Hay que agarrarla y de regreso vemos si la podemos vender». Todos tiramos nuestras mochilas y cosas al suelo y comenzamos a perseguirla hasta que, en un momento, todos nos separamos. A lo lejos se escuchó un grito de Fernando, y cuando llegamos a él estaba sentado en el suelo como tomando aire, y nos dijo: «Ya la había agarrado a la hija de la fregada, pero me pegó una mordida y se me soltó». Nosotros comenzamos a reírnos de él hasta que nos enseñó su antebrazo, donde lo había mordido. No parecía nada grave, pero le estaba sangrando mucho. Empezamos a curarlo con lo que teníamos y luego nos dijo: «Esa cosa tenía una fuerza tremenda, ¿eh? Mi papá tiene chivas y hasta más grandes, pero ninguna con la fuerza de esa que se me soltó». Nosotros seguimos burlándonos y comenzamos a buscar nuestras mochilas que habíamos dejado tiradas. Fuimos encontrando una por una hasta que la de Fernando la encontramos colgada muy arriba de un árbol. Le preguntamos si él la había dejado ahí y nos dijo que no. Nos dijo: «No, hombre, seguramente alguno de ustedes me la colgó ahí. No se hagan, mejor ayúdenme a bajarla». Cuando la bajamos olía muy mal, a putrefacto. Nosotros pensamos que era la comida que él llevaba, que seguro se le había echado a perder con el calor. No le hicimos mucho caso y seguimos subiendo. El día transcurrió normal, exceptuando que dentro de la mochila de Fernando encontramos un pájaro muerto, pero casi pudriéndose ya. Él, muy enojado, nos preguntó que quién había sido el gracioso, que quién le había echado eso ahí. Todos le dijimos que ninguno de nosotros había sido. Solo lo tiramos y seguimos el día lo más normal que podíamos, pero con el balido de esa cabra a lo lejos. Hasta que en la madrugada se volvió a escuchar, pero ahora se escuchó muy, muy cerca de nosotros. Eran casi las 2 de la mañana cuando empezó a escucharse y nos despertó a todos.
José fue el primero en verla y dijo: ahora sí no se me va a escapar la hija de la fregada. Y comenzó a correr tras ella. La cabra también comenzó a correr y cuando José ya estaba muy cerca de alcanzarla, se le tiró encima y logró agarrarla de una pata. Aunque parecía que José no pesaba nada, la cabra se lo llevó arrastrando por varios metros hasta que José la soltó. Nosotros seguimos corriendo detrás de ella hasta que, se los juro, comunidad, la cabra se puso en dos patas y se fue corriendo así. Corrió mientras gritaba: ¡Fernando! ¡Fernando! Y les juro que se iba riendo. Esa cosa se estaba riendo de nosotros. Nos quedamos congelados hasta que volteamos a ver a Fer. Él estaba agachado vomitando mientras lloraba. Lloraba como un niño pequeño mientras las risas se escuchaban alejándose. Ninguno de nosotros podía hablar. Las palabras no nos salían y cuando pudimos hacerlo nos dimos cuenta de que Pablo no estaba con nosotros. Comenzamos a buscarlo y no muy lejos lo encontramos. Estaba llorando con su cabeza entre las rodillas. No paraba de llorar hasta que nos dijo: yo seguí persiguiéndola. Seguí esa cosa hasta que me habló, pero me habló con la voz de mi mamá. La mamá de Pablo había fallecido unos meses antes. Nunca nos ha contado qué fue lo que esa cosa le dijo para que se pusiera así, y la verdad es que no queremos saberlo. Ya no pudimos dormir, y en cuanto se dieron las 4:30 de la madrugada, empezamos nuestro camino de vuelta. Tardamos mucho más de lo normal en volver, ya que aún se escuchaba el balido de la cabra, siguiéndonos. Cuando por fin regresamos, el papá de Fer vio que estábamos pálidos y nos preguntó que qué nos había pasado. Cuando le contamos todo, todos los detalles, nos dijo: sí, muchachos, yo también la he visto, pero solo la ignoré. Cuando vio que yo la estaba ignorando, comenzó a hablarme con la voz de mi padre. Me decía cosas que solo él y yo sabíamos y se reía. No pude aguantar y yo me regresé. Esa cosa es el mismo diablo. Ya tenía años sin saber sobre eso hasta que me lo cuentan ustedes. Si es que alguna vez quieren volver a subir, tengan mucho cuidado con todas las cosas que andan sueltas por el camino. Claro, obviamente ninguno de nosotros volvió a subir. Nunca se nos ha pasado por la cabeza regresar a ese lugar donde tuvimos la peor experiencia de nuestras vidas. Pero bueno, espero que les haya gustado mi historia. Muchas gracias. Aprovechamos para mandar un saludo a Zamora y a todo Michoacán, donde sucedió la historia anterior, y les preguntamos a toda la gente que vive por allá si alguna vez han vivido o escuchado de alguien que haya pasado por algo parecido. Sin duda es una aparición macabra, pero muy interesante. Ya saben que estaremos esperando sus historias, no importa lo increíble que parezcan, pero ahora continuamos con una historia que nos recuerda que a veces los fantasmas del camino se van con nosotros. Hola comunidad, quiero compartir una experiencia de hace unas semanas. Esta es la tercera historia que les comparto de lo que me ha sucedido en mi trayectoria como trailero. Había salido de mi base en Guadalajara rumbo a Monterrey. Iba muy tranquilo como siempre, muy atento al camino. Me agarró la madrugada. Para ser exactos, faltaban 10 para las 3 sobre la recta de Matehuala. Todo iba perfecto hasta que comenzó lo que solo podría explicar como paranormal. Hace unos meses falleció mi abuelito, que en paz descanse. Y ahí, cuando iba manejando, de pronto, de reojo, lo vi sentado a mi lado, en el asiento del copiloto. No me dio miedo, pero no quise voltear a verlo de frente, por miedo a que se fuera a desaparecer. Simplemente seguí manejando y me quedé sin palabras. Él solo me miraba con una sonrisa. Podía sentir su paz. Podía sentir una tranquilidad que hasta el momento no he podido volver a sentir. Yo creo que fueron unos 20 segundos más o menos lo que lo miré de reojo, y en un susurro me dijo: cuídate mucho, amigo. Al escuchar eso quise llorar, pero me aguanté las ganas.
Cuando ya no vi a mi abuelito, volví a sentir una presencia. Esta era muy distinta. Sentí muchos escalofríos y de pronto empecé a oler a algo muy desagradable, como a carne podrida, como si hubiera atropellado un zorrillo, un olor inexplicable. Bajé las ventanas para que saliera el olor. Traté de agarrar el aromatizante y vi de reojo a alguien atrás, en la cama. No quise voltear. Eché el aromatizante, puse música cristiana y 3 veces le bajaron al volumen. Intenté no pensar en eso. Intenté solamente concentrarme en el camino, en no tener un accidente. Por suerte estaba cerca de llegar a mi descanso. Pasaron los días y yo sentía que no era yo. Sentía mucha fatiga. Sentía que estaba cargando algo en los hombros. Llegaba a la casa y era puro pelear con mi familia. Y así pasaron 2 semanas. En mis días de descanso en la casa, de repente escuchaba a mis hijos hablar con alguien. Los veía a veces hablando solos. Les preguntaba que con quién hablaban, y simplemente me decían que con Momo, que los invitaba a irse con él a jugar. Me saqué de onda y estuve investigando y sobre todo cuidándolos mucho, pero pasaron los días y tuve que volver a trabajar. Mi pareja me hablaba y me decía que los niños ya no eran los mismos, que estaban raros, callados, distraídos. Tuve que pensar en algo rápido porque eso ya no era normal. Lo más importante era volver a casa y estar con ellos. Hace unos días volví a descansar, a estar con mi familia, y vaya que me hacía falta, que nos hacía falta a todos. Estábamos tan a gusto de vernos que parecíamos habernos olvidado de eso que nos había estado atormentando las semanas anteriores. Una noche me paré al baño. Eran las 3:18 de la madrugada. Salí del cuarto y vi a mi hija con alguien, con una silueta en la oscuridad. Era más o menos de mi estatura y la tenía tomada de la mano. Yo reaccioné corriendo y abrazando a mi hija. Fui por mi hijo y los metí con nosotros al cuarto. Cerré la puerta, prendí la luz. Le pregunté a mi hija que quién era ese, qué era eso que estaba con ella. Me volvió a responder: es Momo. En ese momento la puerta comenzó a tronar, como si fuera a reventarse. No como si hubiera alguien detrás, sino como si fuera a reventarse desde dentro. No sé por qué les dije a mis hijos que le dijeran que se fuera, pero ellos lo hicieron y de alguna forma eso funcionó. Al poco tiempo la puerta dejó de tronar y todo fue silencio. Desde entonces no hemos escuchado nada. Ya no han visto a Momo. Espero que aquí haya terminado esa historia, que haya vuelto, lo que sea que fuera, al camino de donde lo traje. Eso espero. Espero que Momo ya no esté aquí. Muy buenas noches y saludos desde acá, desde la esquina de México. Por motivos de privacidad cambiaré o voy a omitir los nombres reales, pero me atrevo a compartir esta historia después de muchos años. Yo soy una persona que dice que no cree en cosas paranormales, pero de hecho, por alguna razón, me toca ver estas cosas inexplicables que quisiera compartir en otra ocasión. Ahora me gustaría empezar con este relato. Espero lo consideren y saludos y gracias por su trabajo. Soy de Tijuana, ciudad fronteriza en el estado de Baja California, México. Esta es una ciudad que se caracteriza por el abundante flujo de migrantes. Personalmente, he tenido contacto con mucha gente que trata de cruzar de manera ilegal a Estados Unidos y por una u otra razón terminan aquí en Tijuana. Un día platicando en mi trabajo con un compañero, lo noté un poco triste y desanimado. Le pregunté qué le pasaba. Un día como hoy, pero hace 3 años llegué a esta ciudad. Te puedo contar algo, pero no te burlas de mí, me contestó. Y eso me sorprendió porque él era una persona muy seria. Él comenzó entonces a contarme de su travesía para poder llegar a Estados Unidos, desde su natal Durango. Al principio todo parecía normal. Yo ya había escuchado muchas historias similares. Aquí en Tijuana, esas historias de la gente que no alcanza a cruzar a Estados Unidos y se quedan aquí son el pan de cada día. Lo raro en la historia de mi compañero comienza cuando
Dice que llegó al estado de Chihuahua. Lo raro en la historia de mi compañero, lo particular, comenzaba cuando llegó al estado de Chihuahua. Dijo que la persona que los llevaba en un camión los bajó a él y a otras personas. Les dijo: aquí en este punto los dejo yo. Van a caminar unas 3 o 4 horas en esa dirección, al noreste. Van a llegar a un campamento donde estará el coyote. Coyote se le llama a las personas que te ayudan a cruzar a Estados Unidos de manera ilegal. También se les conoce como polleros. Según mi compañero, eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando comenzaron a caminar. Como a hora y media de camino, mi compañero comenzó a sentirse nervioso porque entre más caminaban, más se estaban metiendo a la zona montañosa. Esto le dio mala espina. Ya no se sentía muy convencido de seguir el camino. Es bien sabido que los coyotes a veces solo dejan a la gente a su suerte sin cruzarlos al otro lado. Pasada una hora más aproximadamente, ya estaban muy adentrados en la sierra y no se miraba ningún indicio de algún asentamiento o de gente en kilómetros y kilómetros. Mi compañero y otra persona decidieron regresarse a la carretera. Los demás se negaron y prefirieron seguir avanzando. Dice que era tiempo de otoño y en la sierra de Chihuahua hacía mucho frío. Ya tenían aproximadamente una hora caminando de regreso cuando el frío fue insoportable. A lo lejos vieron una luz que provenía de un cerro. Pensaron de inmediato que se podía tratar del coyote, así que se apresuraron a subir, pero lo único que encontraron allá arriba fue una cueva. No había luces ni nada que indicara que alguien había estado ahí. Se quedaron viendo el uno al otro, y como el frío ya era tan intenso, decidieron quedarse a pasar la noche en esa cueva. Ya al otro día verían cómo se regresarían a sus pueblos. Después de unos minutos, mi compañero pudo quedarse dormido. Despertó como a las 6 de la mañana. Cuando lo hizo se dio cuenta de que su compañero ya no estaba, lo cual se le hizo muy raro. Estuvo gritándole como por 10 minutos a ver si aparecía. De repente sintió que algo se le acercaba, pero desde dentro de la cueva. Volteó de inmediato y vio a su compañero. La cueva parecía ser muy profunda, pero la entrada era muy pequeña. No pasaba del 1,5 metros de alto. Cuando vio que su compañero salía de las profundidades, de inmediato notó que algo estaba muy mal. Aquel hombre no parecía ser el mismo, física y mentalmente. Su compañero tenía entre 30 o 35 años, pero cuando salió de la cueva esa mañana, se veía de más de 50. El cabello era gris, tenía arrugas, su piel parecía como si hubiera estado al sol por horas, incluso tenía ampollas. El hombre balbuceaba y no decía nada congruente, ni siquiera se podía poner en pie. Se quedó dormido y, como a la hora, mi compañero lo despertó para que pudieran salir de ahí. Como pudo, lo arrastró para bajar del cerro, y una vez abajo pudo cargarlo para así caminar hasta la carretera. Llegando a ella, esperaron como 40 minutos hasta que pasó un camión que llevaba un cargamento de paja. Mi compañero le pidió un aventón, y entre él y el conductor cargaron al hombre y lo subieron, y los llevaron al pueblo más cercano. Una vez habiendo llegado al pueblo, llevaron al hombre al único doctor del lugar, el cual lo examinó y después de una extensa revisión, le dijo a mi compañero que aquel hombre tenía un cuadro muy grave de desnutrición. Y estaba deshidratado, que parecía como si no hubiera tomado agua en días. Esto no tenía sentido, por supuesto, ya que ellos llevaban agua y comida en sus mochilas. Ese mismo día, pero más tarde, el hombre despertó y por fin pudo hablar. Cuando miró a mi compañero, le contó lo que había sucedido. Resulta que cuando se quedaron dormidos en la cueva, el hombre se despertó de repente y escuchó voces que venían desde muy adentro. Le dio curiosidad que hubiera más gente ahí dentro, pero recordó la luz que habían visto y decidió caminar unos pasos hacia la oscuridad para ver qué encontraba. Caminó y caminó en la oscuridad, y una vez dentro, notó que estaba muy grande. Notó que había personas allá abajo, pero vestidas con ropas que no eran de la época. De hecho, no parecían personas de la zona. Eran de piel muy blanca, pero con ropas que parecían de indígenas.
y hablaban en una lengua que él desconocía. Una mujer lo notó de repente, mirándoles en la oscuridad. Se acercó a él. Era mucho más alta que él y le ofreció 3 manzanas. Cuando comió una de ellas, empezó a sentir ardor y un dolor en todo su cuerpo. Después de eso vio una luz que lo cegaba y cayó al suelo, y escuchó que le gritaban su nombre y quiso seguirlo. Acto seguido, ya estaba arrastrándose hacia la salida de la cueva. Cuando le platicó todo esto, obviamente mi compañero se asustó, y es que por más increíble que sonara la historia, el hombre se veía más viejo de lo que estaba un día antes, y eso no tenía ninguna explicación. Para no alargarles tanto la historia, mi compañero perdió la ubicación de la cueva, ya que no supo exactamente en qué kilómetro de carretera estaban. Después de eso no quiso regresar. Decidió continuar su travesía, pero ahora hacia el oeste, hasta llegar a Tijuana. Y aquí se quedó. Lo último que me contó es que hace un año llamó al celular del hombre y le contestó su mamá. Lamentablemente aquel compañero de viaje murió muy joven. Después de que retomó su fuerza se regresó a su pueblo donde vivió un año más, pero la mamá le dijo que nunca se recuperó del todo. Al contrario, fue perdiendo fuerzas y masa muscular poco a poco. Al ser gente de muy escasos recursos, probablemente nunca le hicieron los análisis correspondientes. De hecho, según la mamá, el cadáver de aquel hombre era tan pequeño y delgado que parecía el de un niño de 11 años, como si algo hubiera consumido su cuerpo. Yo les insisto, comunidad, no soy creyente, pero lo que me contó mi compañero aquel día me dejó mal, muy pensativo. Algo en sus palabras me hacía pensar que todo fue real. Tengo otras historias. Solo te diré que yo trabajé embalsamando cuerpos aquí en Tijuana. Con gusto compartiré pronto mis relatos. Saludos y éxito. Muchas gracias por continuar por aquí, comunidad. Quiero agradecer a la gente de Ciudad Juárez que nos recibió con mucho cariño, un cariño que se siente en cada abrazo. Gracias de verdad a todos y a cada uno y cada una de los que fueron a saludarnos a la presentación del libro en la Feria del Libro de la Frontera. A quienes no se pudieron quedar por el calor, por la espera, no se preocupen, yo voy a ver la forma de volver. Y pendientes por ahora Pachuca, Oaxaca y Monterrey, porque nos vamos a estar viendo muy pronto presentando libro, por lo que les recuerdo pueden encontrarlo en su librería más cercana o en internet en casi cualquier librería que ustedes prefieran, que ustedes usen, en la que ustedes confíen, pero por supuesto les voy a dejar un enlace en la descripción de este episodio. Gracias por todo y continuamos, que aún nos queda un relato más esta noche. Hola Uriel y a la comunidad. Mi nombre es Daniel y soy de León, Guanajuato. Quiero decir que soy escéptico. Sí, aún después de lo que voy a contarles, lo soy. A menos que alguien pudiera explicarme qué fue lo que vi. Esto que les voy a contar es el episodio más extraño que he vivido. Aunque sea un evento corto y seguramente para muchos no tan aterrador. Para mí es espeluznante lo que significa. La posibilidad de que todo lo que se cuenta aquí, por ejemplo, sea real. Tenía 18 años cuando compartí habitación con mi hermano mayor. Cada quien tenía su cama. Nos separaba una ventana desde donde veíamos a la calle por estar en segundo piso. Afuera de ella hay una estructura de cemento muy corta, donde apenas si cabe una maceta. Una noche me desperté poco después de las 2 de la mañana. Algo me despertó de pronto, pero no supe bien qué fue. Volteé a ver a mi hermano que dormía muy profundamente, y es que él tiene el sueño extremadamente pesado. Le podía ver la cara porque la luz de la luna que entraba por la ventana se colaba por una rendija entre la cortina y formaba una línea de luz en su rostro. Pero de pronto la luz desapareció, como si algo hubiera cubierto esa rendija. Miré hacia la ventana para ver si de alguna forma se había cerrado la cortina, pero no. Cuando puse atención, cuando logré ver en la oscuridad, noté que la luz le había cubierto a algo que se encontraba en la rendija. Me puse de pie, me acerqué a la ventana y abrí las cortinas.
Afuera vi un hombre asomándose por la ventana. Un hombre con el rostro cubierto entre las sombras, pues llevaba una especie de hábito de monje y una capucha que le cubría la cabeza. Me fui de espaldas y le grité a mi hermano que no despertó. Corrí a la puerta para gritarle a mi mamá que viniera, que había alguien afuera, pero tampoco recibí respuesta. No entendía cómo podía estar alguien en la ventana si no había espacio suficiente para que se parara ahí, menos estando en un segundo piso. Cuando volteé de nuevo hacia ella, noté con sorpresa que ya no estaba. Aquello ya no estaba en la ventana. Pero algo me hizo voltear hacia la esquina de mi habitación. El monje ya estaba dentro. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y pensar: estoy dormido, estoy dormido, estoy dormido. Convencido de que estaba soñando, estiré mi mano. Prendí la luz y al abrir los ojos, ya no estaba. Bajé corriendo para despertar a mi mamá. Le dije lo que acababa de pasar, que había tenido un sueño horrible, muy real, que me levanté y había visto a alguien en mi cuarto. Ella tomó una virgen que le regalaron en un viaje a la Basílica de Guadalupe. Fuimos al cuarto. Mi mamá llevaba la virgen y agua bendita para tranquilizarme. Me preguntó dónde había visto al monje. Le señalé la esquina y ella echó agua ahí. Lo que ocurrió es lo que me hace pensar que quizás esto no fue solo un sueño. Y es que al echar el agua, la luz del cuarto empezó a parpadear, hasta casi apagarse por completo, como si el foco hubiera estado a punto de fundirse. Ni mi mamá ni yo supimos qué decir. Ninguno de los dos pudo explicar eso que ocurrió. Y sí, yo sé que quizás no da miedo, pero créanme que a mí sí. Y quisiera saber si alguien ha visto algo parecido, un ser como el que describo. Si alguien pudiera decirme qué significa, o cualquier cosa al respecto. Desde entonces, las voces, los sonidos inexplicables son comunes en mi casa. Gracias y buenas noches, comunidad. Y por favor, no abran sus ventanas esta noche.